Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos visita el doctor Víctor Cuello Mainardi. Con él vamos a hablar, señores, él es cardiólogo y con él vamos a hablar acerca de la muerte súbita y obviamente de todas estas situaciones que se presentan que, por desgracia, como su nombre lo dice, se traducen en la muerte del paciente. Doctor, un gran placer conocerlo y tenerlo en el programa. Vamos a hablar qué es esto, doctor, de muerte súbita. Y esto, obviamente, en estos días muere ahora se me olvida el funcionario, pero trabajaba en una de las generadoras, distribuidoras de electricidad, de las generadoras de electricidad, era presidente de ella, y muere haciendo, él comúnmente corría, y muere de un infarto, de una muerte súbita. Y tú dirías, una persona que hace ejercicio, una persona que se recita constantemente, ¿cómo le sucede esto? Sí. Para empezar, vamos a definir, Pablo, el término. Muerte súbita, como el nombre bien lo dice, es una muerte repentina, sin síntomas ni signos previos, o con signos de muy corta duración. El típico paciente que se aprieta el pecho, quiere decir que le dolió, y cae súbitamente muerto. Entonces, es una entidad que cada vez aumenta por el estilo de vida, el estrés, la mala alimentación, y la causa principal es la cardiopatía isquémica, o sea, cuando hay una obstrucción del vaso o de varios vasos del corazón, es la principal responsable de esta entidad y es la primera causa de muerte en el mundo, el infarto. O sea, la cardiopatía isquémica, cuando hay un vaso obstruido, es la primera causa de muerte, y para colmo, para mal de la humanidad, es la principal responsable, hablando de un 60 a un 70% de las muertes súbitas son debido a un problema de irrigación de ese músculo cardíaco. Doctor, esto da síntomas. Porque una persona, ¿cómo sabe una persona que puede suceder esto? ¿Cuál es el síntoma que le da? Muchas veces son pacientes, como te dije, que ya tienen una cardiopatía coronaria. La coronaria son las arterias que tienen alguna muchos de estos pacientes son hipertensos, tienen dolor torácico al esfuerzo de una intensidad moderada, y muchas veces el síntoma, lamentablemente, principal o el evento principal es la muerte súbita. O sea, que disculpe que lo interrumpa, doctor, o sea, que usted puede estar perfectamente, se siente muy bien, salió, se puso su tenis, se fue a correr y de un momento a otro, el síntoma es la muerte, o sea, sucede la muerte instantánea. Efectivamente es así. Muchos de estos pacientes que mueren son pacientes relativamente sanos, porque son pacientes que tienen una cardiopatía que muchas veces no da síntomas. Para ponerte un ejemplo, el 20% de los pacientes que hacen muerte súbita, estadísticas americanas, pues nosotros no poseemos esa data, tienen una patología estructural del corazón. Por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica, que es eso, el corazón, el ventrículo, que es el responsable de expulsar la sangre, se vuelve gordito, se hipertrofia, y tiene un riesgo altísimo de presentar arritmias malignas, tipo fibrilación ventricular. El ventrículo se contrae así, entonces cuando fibrila, hace esto, fibrila, y no hay expulsión de sangre y por ende es más o menos como si fuera una parada cardíaca. Doctor, dicen que el corazón no da síntomas. Yo he escuchado eso vulgar en la calle, ¿no? Que el corazón da síntomas, cuando da síntomas ya el tema es muy grave. ¿Es cierto esto, doctor? O sea, los problemas del corazón. Es tabú, porque muchas veces el corazón da síntomas, que el paciente te llega a la consulta diciendo, doctor, de noche me dan palpitaciones. Eso, por ejemplo, las taquicardias, ¿no? Taquicardias, o el paciente te puede decir, cuando estoy en el gimnasio, al final de mi ejercicio, me duele el pecho. Son signos de alarma, de sospecha hacia diferentes tipos de diagnósticos que pueden dar con el traste de la vida del paciente. Doctor, ahora que usted habla del tema de gimnasio y los ejercicios, muchas personas que hacen ejercicio regularmente, hay un momento y que como que el corazón se te acelera. ¿Eso es normal que suceda o hay que parar el ejercicio? El aumento de la frecuencia cardíaca al ejercicio es normal. Es normal. Si la frecuencia no se aumentara, nos cansáramos de una vez. Así es. Porque lo que hace el organismo frente a un ejercicio enviar más sangre, es aumentar la presión arterial para enviar sangre, por ejemplo, a los músculos de la pierna en caso de que estemos corriendo, y aumentar la frecuencia cardíaca porque el gasto cardíaco es mayor. O sea, si esto no pasara, nos cansáramos de una vez. Ahora bien,
No es lo mismo que tu frecuencia llegue a 200 latidos por minuto a un ejercicio moderado que tu frecuencia llegue a lo normal. Okay. Hay unas tablas para medir esto. Si se acelera más de la cuenta, es problemático. Claro. Al igual que si la presión sube más de la cuenta, también es problemático. Yeah. Todos sabemos lo que pasa cuando la presión está alta. Claro. Usted me hablaba fuera del aire de que hay personas que son más propensas a otras. Tienen predisposición al tema de esto de muerte súbita o de infartos, más que de muerte súbita, de los mismos infartos. ¿Cuáles son las características, condiciones que debe tener, que se dan, para que una persona sea más propensa que otra a tener infartos? Parte del chequeo cardiovascular y el 80% del diagnóstico es la historia clínica, okay, o el interrogatorio. El paciente que tiene historia familiar o el paciente que tiene una genética, vamos a decir, mala, es el paciente que te dice, mi abuelo a los 35 años murió, mi padre amaneció muerto a los 45. Digo, si muere de infarto. Sí, eso lo dirá la autopsia, sí, pero la mayoría de las muertes súbitas se la achacan, okay, al infarto, porque, okay, es la causa más frecuente, claro, es lo normal. Sí. Pero bien, este paciente tiene mucho más riesgo de tener una muerte súbita que un paciente que tenga una historia familiar, vamos a decir, negativa, que no tenga ningún familiar que haya padecido de esto. Okay. Como todo en medicina, la genética no la podemos desligar. Y es un paciente que hay que ser mucho más agresivo, es un paciente que hay que ser mucho más cuidadoso a la hora de tratarlo. Doctor, y se habla, por ejemplo, de la muerte de esta persona que le hablaba al inicio, que era el presidente de una de las generadoras de electricidad del país, que muere corriendo, haciendo ejercicio. Pero usted me hablaba de que hay casos que es lo contrario, muere durmiendo, una persona sentada en una mecedora y no amanece o durmiendo. ¿Qué sucede? ¿Por qué en ese momento donde hay tan poca actividad del cuerpo, una persona puede darle un infarto? Porque se supone que no hay flujo de sangre, no hay... Sí. Un porcentaje bajito de la muerte súbita, hablan las estadísticas americanas de un 5 o un 8% de los pacientes que hacen muerte súbita, es por las patologías eléctricas, okay, o lo que le llamamos las canalopatías. Son patologías hereditarias, como el síndrome de Brugada, como el síndrome de Cute largo, como el síndrome de Cute corto. Okay. Entonces, esta patología, la mayoría de las veces, la muerte súbita la hacen durmiendo. Okay. Entonces, es algo importante porque si el paciente te dice, mi tío, mi abuelo murieron durmiendo, y uno ve en el electrocardiograma un aspecto de Brugada, por ejemplo, sí, que son datos electrocardiográficos que esos médicos catalanes describieron hace unos años, uno puede sospechar, y es un paciente que es candidato al implante de un desfibrilador, okay, para salvarlo de esa arritmia maligna, okay, porque lo que hacen estos pacientes que hacen fibrilación ventricular, sí, y una vez, si no tienen el dispositivo, mueren. Claro. Si tienen el dispositivo, una vez el dispositivo registra esa fibrilación ventricular, manda un choque eléctrico de 30 a 28 joules, lo que programe el cardiólogo, y yugula esa arritmia maligna que puede matar al paciente. Pero eso se le hace entonces a una persona para evitar, es algo preventivo. Eso es preventivo. Es preventivo. O sea, si ya tiene herencia de esto, no en su familia. Una vez el diagnóstico está hecho, son pacientes que tienen que ser apareados, cuando digo apareados, sí, ponerle el aparato, sí, y si es un paciente coronario, este paciente hay que dilatarle la arteria, sí, o hay que hacerle la cirugía de bypass para que ese flujo sanguíneo continúe y evitarle arritmia maligna. También, doctor, una muerte que dentro de las situaciones que ocurren, o donde ocurren muertes súbitas, es haciendo el amor. Muchas personas que han muerto, infartos, haciendo el amor. Igual, la misma situación. Cuando hacen el amor, como tú bien dijiste, sí, es un ejercicio intenso. Esto sucede generalmente. Depende, doctor, estos muchachos son 30 segundos, yo no creo que sea muy intenso. ¿No? Son precoces. Son precoces, entonces no creo que vaya a pasar, sí, con eso. Está bien, Superman. Generalmente esto sucede en pacientes añosos, okay, octogenarios, septagenarios, pacientes ya mayores, y ahora con la pastillita azul, eso, sí, le incrementa el performance, sí, y es como si fuera una prueba de esfuerzo. Un paciente que tiene una arteria tapada, que no lo sabe,
se toma una pastillita de esta, aumenta su ejercicio o su acto sexual, por ende es un estrés para el corazón. Claro. Y el corazón se irriga cuando se relaja, se contrae, se relaja. Y cuando hacemos ejercicio la frecuencia aumenta, o sea, la irrigación es menor. Por eso es que el dolor isquémico duele al ejercicio. Entonces, son pacientes que la mayoría de veces se toman ese medicamento, son hipertensos, ya tienen una oclusión y mueren de un infarto o de una arritmia haciendo este tipo de actividad. Doctor, entonces, para una persona que tiene herencia de esto, ¿qué recomendaciones le da a usted cuando va al consultorio? ¿Cuáles son las recomendaciones que se le da para cuidarse? Pero respóndame eso después que regresemos a la pausa. Perfecto. ¿Está bien? Regresamos ahora. Señores, seguimos hablando con el doctor Víctor Cuello Mainardi, cardiólogo, sobre este tema tan interesante, la muerte súbita y obviamente la relación que tiene esto con los infartos, que como bien usted decía, es la causa más conocida o mayor, ¿no?, del tema de la muerte súbita. El tema, hablábamos usted hablaba de los estimulantes, hablaba del uso de esto de las pastillas, de la pastillita azul, que todo el mundo conoce su nombre, y las causas que puede traer esto a una persona que tiene algún tipo de deficiencia. Y hoy usted hablaba y decía fuera del aire, que aquí la vendemos hasta en los colmados. O sea, usted va a los colmados, dame una cerveza, dame una bebida y dame una pastilla o algo. Y generalmente se mezcla con alcohol, mezcla con bebidas energizantes, que son bebidas que tienen alto contenido de cafeína, de estimulantes que son nocivos para el corazón. Entonces, doctor, rápidamente, recomendaciones entonces a aquellas personas que tienen herencia de esto, ¿no?, y que pueden causar alguna situación futura. ¿Qué deben hacer? Todo paciente que tenga una historia familiar de muerte súbita debe acudir inmediatamente al cardiólogo para hacerle un screening y para hacerle las pruebas pertinentes para evitar lo que muchas veces es el primer síntoma y un síntoma que no se puede recuperar, que es la muerte súbita. Me voy más allá. Siempre hay una primera vez. Todo paciente, aunque no tenga muerte súbita en la familia, debe hacerse un chequeo rutinario, mucho menos intenso obviamente, pero por lo menos un electrocardiograma, una historia clínica bien detallada y un ecocardiograma, que no es más que la sonografía del corazón. Y cuando tengamos alguna sensación, ¿qué sensaciones tenemos, qué dolor o qué síntomas debemos tener nosotros para que nos llame la atención? Dolor torácico. Ese dolor en el pecho, opresivo, puede ser de baja intensidad al esfuerzo, falta de aire, por ejemplo, micciones a repetición en la noche, paciente que orina mucho de noche. Uno se orienta hacia algún tipo de trastorno de la glicemia, que evidentemente la diabetes es una enfermedad sistémica, afecta el organismo entero, y uno de los órganos que más sale tocado es el corazón. Doctor, última pregunta antes de irnos. Son muchas preguntas y usted tiene que volver próximamente, porque es verdad que nos quedan muchas cosas. A una persona que tiene síntomas de un infarto, que tiene esos dolores, ¿qué debe hacer en ese momento? Inmediatamente, en lo que llega al médico, porque obviamente debe salir hacia el médico, pero ¿qué hace? Todo paciente con dolor torácico es un signo de alarma, es un signo de muerte inminente. Debe acudir a un centro de primera categoría donde haya un servicio de hemodinamia, como contamos nosotros en Corazones Unidos, donde se le pueda hacer un approach en la unidad del dolor de pecho y antes de las 6 horas, ya se habla modernamente, antes de las 3 horas, debemos ya de haber destapado esa arteria. Que yo oigo que personas dicen, no, tose, que ese tipo de cosas, funciona todo ese tipo, que hay que hacerlo. Cuando dicen tomarse una eso, aspirina también. Cuando dicen eso es porque la frecuencia cardíaca disminuye, uno ve en el monitor que hace una bradicardia o una sistolia, y el toser estimula y hace que el latido vuelva. Y en cuanto a la aspirina, es fundamental en el paciente isquémico o en el paciente que esté haciendo un síndrome coronario o en proceso de un infarto, para que me entiendan. Al igual que el clopidogrel, que es una molécula todavía mucho más nueva y mucho más efectiva para esta antiagregación plaquetaria. Dígame, señor.
Que si la aspirina ayuda, dice... Sí, la aspirina ayuda, inclusive Cuando usted hablaba de después de los 40 años, ¿no? En prevención. Sí, en prevención. En prevención, porque después de los 40 años es que empieza a debutar esa enfermedad coronaria, siempre y cuando no haya contraindicación para el uso de aspirina, como gastritis, sangrados, problemas de la coagulación, etcétera. Doctor, un gran placer, de verdad. Muchísimas gracias por tener el programa. El doctor Víctor Cuello Mainardi con nosotros. Tiene que regresar, doctor. Se nos quedan muchas cosas, pero de verdad que estos temas son muy importantes. Y salvamos vidas en el día de hoy, doctor. Así será. Que es lo más importante. Salvamos muchas vidas y ojalá que el pueblo aprenda y utilice estas herramientas para mejorar su estilo de vida. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, el ingeniero Alfredo García nos acompaña, ingeniero de sistema. Con él vamos a hablar acerca de unos trucos que él nos trae sobre Google, que lo podamos utilizar y sacar el mejor provecho. Regresamos ahora.